Bueno, ahora sí, muy buenas tardes. Hoy siendo 1 de diciembre del 2025, entonces arrancamos con nuestra sesión en línea número 3. Nos quedaría faltando una sesión en línea, entonces que se llevaría el 5 de diciembre. Importante que vayan nuevamente y revisen el cronograma, ya lo revisamos entonces. ¿Listo? Vamos a iniciar nuevamente por la página de Sofía Plus, porque como ya estamos en recta final del curso, es importante que ustedes nuevamente verifiquen su información en Sofía Plus por la página de Betowa. Se registran con su documento de identificación, su clave que solamente la conoce usted como usuario. En la parte del rol del panel izquierdo de la plataforma, en el rol de usuario, importante entonces que verifiquen en la parte de registro persona, toda la parte de sus datos básicos que sí sean cargados como tal, los documentos que sí estén cargados en forma visible, porque esto es fundamental para el proceso de certificación. Listo, debe coincidir exactamente toda la información del documento de identificación con el documento que ustedes cargan al sistema, ¿sí? Esa parte es importante que ustedes la revisen bien. Y para la parte de certificaciones, cuando ingresábamos acá en Sofía, ustedes pueden ingresar desde el portal de Betowa a hacer esa consulta de certificados. Recuerden que entonces se indica un promedio de 15 a 20 días hábiles. Mi mejor recomendación es que en la segunda semana de enero estén revisando este certificado. Listo. Por supuesto, ustedes le dan consultar con su documento de identificación, el número, le dan en la imagen de texto y le da consultar. Le va a aparecer dos certificados, uno de notas y el certificado del curso como tal, expedido por el SENA. Bien, por supuesto, entonces ingresamos a nuestro portal por la parte del EMS. Recuerden que solamente ustedes están haciendo un curso de acuerdo a la ficha que le corresponde a ustedes. Voy a ingresar entonces a la semana número 3, el material de apoyo. ¿Sí? Bien, en la parte de Sayuna es donde encontramos entonces nuestro curso. Acá vamos a ingresar a una de las fichas. Nuevamente revisamos que en la parte de la sesión en línea tenemos los chats sincrónicos, que algunos ya los han utilizado, otros me han escrito por la parte de mensajería interna de Sayuna, el cual les he dado respuesta. Entonces también hemos tenido como toda esa opción de comunicación. Siempre queda entonces el enlace de la grabación junto con el resumen del chat que tenemos entonces de la sesión en línea. Importante entonces que lo revisemos. Y para la sesión en línea final que tenemos acá, entonces sería el viernes 5 de diciembre a las 10:30 de la mañana, para que lo tengan presente. Entonces es como la única, digamos, sesión en línea que se cambia, que es el próximo viernes 5 de diciembre. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Dentro del curso, entonces, tenemos el material de atención básica lesionada, protocolos y acciones iniciales. Y para la semana número 4, primeros auxilios para lesiones osteomusculares y heridas. ¿Listo? Entonces, semana número 3, atención básica al lesionado, protocolos y acciones iniciales. Y para esta semana número 3 tenemos dos evidencias de aprendizaje. Una que es la aplicación de medidas de bioseguridad. Acá les estoy indicando cómo desarrollar. Es una presentación en PowerPoint de 10 diapositivas. Debe tener una introducción sobre la bioseguridad, la valoración de signos vitales, una evaluación de un paciente. Y para toda esta información, pues entonces tienen el material de apoyo. ¿Listo? Dentro de la otra actividad para el desarrollo es una intervención y preparación de un lesionado para un traslado seguro. Entonces acá vamos a tener en cuenta también una presentación de mínimo de 10 diapositivas. Ambos documentos lo guardan en su computadora en opción PDF para que lo carguen al sistema. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se va a desarrollar esa segunda evidencia? Una intervención de condiciones críticas, una preparación para el traslado del lesionado, una simulación de un caso práctico, puede presentar el caso que desea, y bien importante es describirlo,
¿sí? Un ejemplo es el accidente automovilístico que tanto he mencionado, y vamos a hacer un detalle de las acciones necesarias para estabilizar ese paciente y prepararlo para un traslado con la entidad correspondiente, ¿cierto? Con los paramédicos. Recuerden que nosotros siempre hacemos la entrega al paciente, ¿a quién? A las entidades de apoyo de socorro, como lo que son las ambulancias medicalizadas, en fin, ¿sí? ¿Me dice comprender? Sí. ¿Me confirman, por favor, 3 personitas? Sí. Bien. En el material de apoyo, entonces que lo encontramos acá, entonces, atención básica y lesional y los protocolos lo podemos ver en recurso interactivo y también lo pueden descargar de manera PDF. Ambos archivos tienen exactamente la misma información. Listo. Entonces acá están los fundamentos básicos, signos vitales, soporte vital básico, una actividad didáctica, que recuerden que esta actividad didáctica dentro del material de apoyo no tiene parte de la calificación del centro de calificación. Recuerden que son solo 5 evidencias de aprendizaje dentro del curso. Listo. Entonces es importante que tengan presente esto. Estos son los que nos interesan. 1, 2, 3, 4 y 5 evidencias para el curso total. Listo. Dentro de esto, entonces, tenemos todas esas funciones básicas, signos vitales y todo el soporte. Esto es lo que nos va a ayudar a hacer las 2 evidencias de aprendizaje. Listo, recuerden que son presentaciones en PowerPoint, máximo 10 diapositivas, entrega en formato PDF y listo. Eso es para la semana número 3. Ya para la semana número 4, entonces el viernes les estaré explicando esa última evidencia. Es un videito aproximado de 5 minutos. Como les digo, en la página o la plataforma gratuita que recomiendo está Canva. Está también la otra plataforma desde la Play Store, que es también CapCut, o también pueden utilizar Videos.tube, que también son gratuitas, son plataformas muy gratuitas, son fáciles de interactuar. Es importante que vayan decidiendo en cuál plataforma es que van a utilizar ese video. ¿Listo? O van a desarrollar ese video. Bien, entonces doy inicio a la clase magistral, dejo de compartir y nuevamente comparto. Me confirman si nuevamente están viendo mi pantalla. Sí, señora profe. Perfecto, muchas gracias por confirmarme. Bien. Entonces, dentro de esta actividad, entonces esta semana tenemos entonces una identificación de lesiones que ponen en riesgo al paciente. Es importante entonces que vayan y revisen ese material de apoyo adicional frente a toda esa información que les voy a suministrar en esta clase. ¿Listo? Recuerden entonces 5 evidencias de aprendizaje. Todos los RAP deben de estar en A. Por favor, no dejen nada a última hora. Estamos ya a cierre. Yo el 11 ya no tengo el rol de instructora. Entonces es importante que si el 10 de diciembre se está haciendo la última entrega, no lo dejen para última hora. ¿Por qué? Porque al mediodía yo ya cierro la plataforma y no les puedo recibir materiales, ni por correo electrónico, ni por el foro. La plataforma se inhabilita inmediatamente. He sido muy clara con eso, he hecho mucho hincapié respecto a eso. Entonces, por favor, que no me escriban después o en el momento del cierre, que por favor les dé otra oportunidad, porque ya las oportunidades han estado lunes a domingo, han estado la plataforma, grabaciones, material de apoyo. Entonces, no es nada difícil hacer las evidencias del curso, son sencillas. Entonces, chicos, nada última hora, por favor. Bien, para esta semana el resultado de aprendizaje es brindar esa atención básica al lesionado de acuerdo con las características y la lesión y los protocolos de primeros auxilios. Listo, entonces, primero es conocer todas esas lesiones que finalmente ponen en riesgo al paciente.
reconocer unas condiciones generales y principales de signos y síntomas que finalmente son lo que coloca en riesgo a la salud de cualquier persona que sufra una afectación a la salud, identificar los principales componentes de seguridad, que lo hemos ido trabajando a través de la bioseguridad, todas estas sesiones en línea, y finalmente todo lo que les pone en riesgo. Dentro de esa identificación, entonces, hablar sobre la bioseguridad es todas esas medidas preventivas que son barreras, que ya los hemos ido trabajando bastante fuerte en estas dos sesiones anteriores, y vamos a identificar unos signos básicos que nos van a identificar en qué está. Una bradicardia es esa frecuencia que finalmente está por debajo de unos valores límites. Ahorita vamos a ver esos valores. Un edema es toda esa acumulación anormal de los líquidos, y finalmente es un espacio donde se está viendo afectado un tejido. Hay algunas herramientas que dentro de los primeros auxilios y dentro de ese botiquín de primeros auxilios hablábamos de un endoscopio, que finalmente es un instrumento que finalmente me va a visualizar parte de lo que es el interior o el organismo de esa persona, de una cavidad corporal. Y la escena va a ser cualquier tipo de escena. Ya hemos hablado que puede ser desde el punto académico, social, laboral y demás. Y hay unos tipos de fracturas, ¿cierto? ¿Y esa fractura qué es? Finalmente es con lo que se dio respuesta a una fuerza como tal, y que hay una interrupción de esa continuidad de ese tejido óseo. Es decir, ya se ve un poco la malformación. Y el hematoma, pues como les decía, finalmente pues es una acumulación de sangre dentro de esos tejidos de la piel y un órgano. Bien, hablamos de la hipertensión, de la hipertermia, hipotensión. Entonces, dentro de la hipertensión hablamos que está por encima de los valores normales, ¿cierto? Por eso se llama que es una persona hipertensa. Hipertermia es esa temperatura por encima de lo normal, de valores normales, ¿sí? Que como lo vemos en la imagen, pues entonces valores normales equivalen en un grado de 34 grados centígrados a 35 grados centígrados. Ya de ahí en adelante empezamos a tener temperatura corporal alta. La hipotermia es esa temperatura por debajo, pues que finalmente también coloca en riesgo la vida humana. Y vamos a tener en cuenta los tipos de planos del cuerpo y un sistema vital básico que vamos a tener. Es importante que dentro de todas esas industrias, academias, centros comerciales y demás, se debe tener el punto seguro o el punto que se llama soporte vital básico, donde está esa herramienta que finalmente les va a ir indicando dónde deben de colocar los electrodos para desarrollar dicho soporte vital básico acompañado de este instrumento. ¿Listo? Y la taquicardia, que finalmente es esa frecuencia cardíaca por encima de los valores normales. Todo tiene un riesgo, hay que valorarlos y hay que valorar finalmente hacia dónde vamos. Dentro de las legislaciones, que muchas veces me preguntan que por qué muchas veces nos limitamos a la entrega de insumos, de medicamentos y demás, porque lo dice la ley, ¿sí? Ningún botiquín de primeros auxilios debe tener ningún medicamento, no se puede suministrar ningún medicamento, e incluso no puedo ni tener ni acetaminofén ni ibuprofeno. Tampoco si alguien me pide o me solicita ese medicamento, no se lo puedo dar porque estaría incurriendo a ciertos fallos dentro de la norma. Dentro de la normatividad clave podemos decir, dentro de esto los lineamientos legales de formación de primeros auxilios es desde la ley 1831. El decreto 1072 desde el Sistema General de Riesgos Laborales frente a la obligatoriedad del botiquín de lo que es el primer auxilio básico como tal. Entonces hablamos de botiquines. La resolución 705 que me obliga a todo tipo de entidad a tener los botiquines frente al tipo de establecimiento. Es decir, de acuerdo al establecimiento tendré que tener una categoría de botiquines A, B, C, ¿cierto? Y la ley 1438 frente al sistema de emergencias médicas y organizar y estandarizar esa atención hospitalaria. Cuando hablamos de eso, por lo menos una lista de esos lugares o entidades donde podemos acudir en caso de presentarse cualquier tipo de emergencia.
y desde lo que son las habilitaciones en salud y la prestación de servicios de salud prehospitalaria, desde la 3100 y la ley 1295, que me habla sobre las brigadas de primeros auxilios en cualquier tipo y ámbito de empresa, llámese pública, privada, sea de ámbito educativo, laboral, etcétera, etcétera. ¿Listo? Que un hospital también debe tener todos los elementos. ¿Listo? Dentro de esas responsabilidades y obligatoriedades, entonces hablamos de empleadores, ciudadanos y todo el tema de la formación y capacitación, que debemos de garantizar esa disponibilidad de todos esos medios del personal capacitado para realizar ese soporte vital básico, ¿cierto? Hacer esos primeros auxilios, tener en cuenta el uso del botiquín de primeros auxilios y demás, en caso de digamos, un conato de incendio, entonces la brigada de emergencia activar todos esos sistemas de emergencia que es el extintor. Frente a la capacitación, es obligatoriedad frente a la formación y capacitación desde un código sustantivo del trabajo, pasando por la ley 1295 y la resolución 0312 del 2019, que son los estándares mínimos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Bien. De acuerdo a todas esas normas, es importante, entonces, como recordatorio, la valoración, evaluación y ese aseguramiento de esas escenas. Siempre hablábamos de qué es lo que hay en nuestro entorno, cuáles son las barreras que vamos a utilizar, los tipos de recursos y demás, identificar los posibles riesgos externos o aledaños al lugar, identificar los posibles problemas clínicos que tiene esa persona y determinar todas esas necesidades de ayuda, pasando por una secuencia de prevenir, actuar y socorrer. Desde el punto de los elementos de protección personal, como las gafas de seguridad, el tapaboca, los guantes, ¿sí? Para evitar como finalmente ese contacto directo contra los organismos de otra persona. Entonces es un conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener como ese control de esos factores de riesgos biológicos. Dentro de los fundamentos de la anatomía, dentro de todo eso hay que tener en cuenta cómo se forma finalmente esa anatomía básica del cuerpo del ser humano, cuántos huesos tenemos, los tipos de músculos, los tipos de huesos, finalmente unos signos vitales, ya los vamos a revisar, y finalmente hay que estandarizar y describir y localizar todas esas estructuras corporales que finalmente pueden estar afectadas dentro de una atención como tal. Dentro de los signos vitales, entonces lo primero es identificar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la temperatura corporal. Entonces, esto es lo primero que vamos a identificar dentro de ese paciente, que es cómo están esos signos importantes vitales frente a esa seguridad de esa escena, de ese evento. Vamos a ver este pequeño video. Valoración de la escena. El principio fundamental de acceso a una zona de impacto en una emergencia es el de evitar en primer lugar todas las medidas de protección a los afectados con el fin de evitar aumentar sus lesiones. Ante la presencia de otras entidades, se debe apoyar la coordinación interinstitucional y ponerse a órdenes de quien coordina de acuerdo con la capacidad de respuesta y la competencia específica. Si le corresponde liderar el manejo inicial de la atención de la emergencia, procurar coordinar, delegar y supervisar las acciones que sean prioritarias. El vehículo debe estar ubicado en el lugar más seguro, manteniendo activas todas las señales luminosas hasta que se retiren del lugar del evento. La labor de delimitación del área de riesgo debe contemplar la zona de impacto o área crítica, el puesto de avanzada, lugar donde se ubica en primer nivel de mando, y la zona de seguridad, que permita limitar el acceso de curiosos y personas no necesarias al manejo de la emergencia. Debe aplicarse en todo momento las normas de bioseguridad, tanto para la tripulación como para los lesionados. El control del tránsito y del orden público compete a los organismos de seguridad del Estado, por lo que su función debe limitarse a prestar apoyo en caso necesario, sin pretender desplazar su función. Se debe, por tanto, informar a la central de comunicaciones la necesidad o no de apoyo adicional para evitar la congestión en el lugar y la duplicación de esfuerzos. Al evaluar los riesgos existentes en el lugar de la emergencia, se debe tener en cuenta tanto el evento en sí mismo como las condiciones de tráfico, los espectadores y las vías de acceso.
Uno de los factores que puede dificultar el manejo adecuado de la emergencia lo constituye la presencia de espectadores en la escena, para lo cual debe procurarse su ubicación fuera de la zona de impacto o de área crítica. En casos de accidente de tránsito, se debe procurar el aislamiento de los vehículos accidentados, desconectando el contacto de la batería de los vehículos implicados en el accidente, inmovilizando y asegurando los vehículos accidentados. Listo. Muy bien. Dentro de todo eso, entonces, toda esa seguridad de la escena, ¿por qué es importante nuevamente tenerla en cuenta? Porque es lo que va a permitir hacer una atención adecuada y pertinente frente a la persona que está lesionada. Entonces, ¿cuáles son las reglas básicas que debemos de tener? Primero, la activación entonces de esa cadena de socorro, identificarse también usted, permitir siempre el diálogo pertinente con la persona, claro está, cuando está en estado de conciencia, ¿cierto? Evaluar toda esa escena desde todos los factores y ángulos posibles, aseguramos el sitio y finalmente empezamos a asegurar ese paciente. Entonces, dentro de ese concepto es importante hablar de un protocolo, dentro de esa escena, de esa valoración, una bioseguridad y valoración primaria dentro del protocolo ABCDE, ¿cierto? Primero hablamos del ABC, ahora ya ahí entra el ABCDE, que finalmente es una forma rápida, eficaz, ¿para qué? Para identificar finalmente la primera solución frente a los problemas identificados dentro de ese lesionado. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta dentro de ese protocolo de valoración primaria? Entonces, vamos a tener en cuenta el orden ya, que sería el CABD. ¿Qué significa esto? Entonces, vamos a tener en cuenta si necesitamos entonces, por supuesto, esa herramienta que se llama desfibrilador automático, que es lo que es el punto seguro de soporte vital básico que debe tener todas las entidades como tal, llámese públicas, privadas, academia o laboral. Si estamos en una escena en el exterior, que es el tema de accidentes automovilísticos y demás, pues finalmente no tendríamos esa capacidad de tener ese recurso que es el desfibrilador automático. Ese desfibrilador automático es el que me va a ayudar a darle soporte vital básico a ese paciente. Entonces, preguntar qué ocurrió, cómo ocurrió, dónde estamos, si él reconoce fecha, si reconoce cómo se llama y demás, y si hay otros elementos implicados. Dentro de esa anatomía, entonces, esa fisiología humana, hablamos de una posición también anatómica. Entonces, hablamos de que la anatomía es toda esa división de esas partes y formas del organismo. Y la fisiología es toda esa parte de funcionamiento de cada parte de ese sistema del cuerpo como tal. Y posición anatómica es cómo está, qué tipo de trayecto estamos siguiendo dentro de esas líneas de esos segmentos corporales. Además, también identificando cómo estamos a nivel sanguíneo como tal, porque también es donde vamos a identificar qué tipo de lesión es la que se está precipitando. Bien. Dentro de estas posturas anatómicas, entonces hablamos de una posición de cúbito o supino, hablamos de posición de cúbito o hablamos en prono también, y hablamos de una posición lateral de seguridad derecha-izquierda, ¿cierto? Las posturas finalmente van a comprender de acuerdo a lo que sucedió. No siempre vamos a encontrar una persona en esta posición, tampoco en esta o tampoco en esta, ¿cierto? De acuerdo a la posición como encontremos la persona. Hay que hacer igual todos los procedimientos de identificación, si hay elementos, digamos, que han ingresado al cuerpo, entonces cómo inmovilizar ese elemento, hacia qué posición hay que llevar la persona para que no sufra mayores traumas dentro de ese proceso como tal. Lo importante es evaluar las lesiones, garantizar la seguridad de ese paciente durante ese cuidado que nosotros comenzamos inicialmente. La ubicación de los órganos abdominales es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Entonces hablamos que son las posiciones de los órganos de acuerdo a esa región que vamos a evaluar y tener en cuenta. Entonces hay que mirar, observar muy bien qué color hay, porque si tenemos una persona que es, digamos, blanca, pues es mucho más fácil identificarle qué tipo de hematomas, hay un color diferente a la piel, pero cuando ya somos personas mucho más morenas y demás, de tez o piel oscura, pues finalmente no se va a identificar tan fácil, ¿cierto? Entonces, importante tener el tema de dónde están finalmente esos órganos en la parte abdominal, ¿cierto? Entonces,
¿Qué hablamos también? Hablamos de cuadrantes superiores derechos, cuadrante superior izquierdo, cuadrantes inferiores izquierdos y cuadrante inferior derecho. Dentro de esos cuadrantes se ubican ciertos órganos, como por ejemplo, dentro del cuadrante superior derecho hablamos entonces del páncreas, parte del riñón, hablamos también del ángulo del colon, ¿sí? Y el cuadrante superior izquierdo, entonces hablamos también de una parte del riñón izquierdo, hablamos de la glándula suprarrenal, partes del tubo digestivo, del cuadrante inferior derecho hablamos de las trompas de Falopio en caso de las mujeres, inferior del riñón, el uréter derecho y partes del tubo digestivo. Y en cuanto al cuadrante inferior izquierdo, ¿sí? Entonces hablamos también de trompas como tal izquierda, el polo inferior del riñón, el uréter izquierdo y el canal inguinal, ¿sí? Bien, dentro de esa parte, entonces, hablar también del esqueleto humano, finalmente son 206 huesos que se clasifican entre largos, cortos, planos, según la forma, entonces ahí es donde vamos a ver esa deformidad de ¿qué? De esos huesitos y demás. Entonces, hablamos de huesos largos que tienen, como por ejemplo, el fémur, que es en la parte de la pierna, el húmero y el radio, pues entonces en la manito, el radio lo vamos a identificar porque el dedo pulgar es el que me va a hacer en forma de radio, huesos cortos, entonces hablamos como los metacarpianos y hablamos también de los metatarsianos. Metacarpianos hablamos de la mano y metatarsianos hablamos de los pies. Huesos planos, entonces hablamos como por ejemplo el del esternón, la parte ilíaca, las costillas, la escápula como tal, ¿sí? Y finalmente, esto hace parte entre las articulaciones promedio de esos ligamentos, ¿sí? Eso hace parte del sistema óseo. Entonces, hablamos que es un tejido vivo, finalmente forma parte y soporta del cuerpo porque va a generar una protección a ciertos órganos. Finalmente, esto que es un sitio de almacenamiento, protección y demás. Entonces, existen también tres tipos de tejidos óseos: tejido compacto, tejido poroso y el tejido subcondral. Entonces, esas partes del hueso hace parte, entonces, tejido óseo, cavidad medular, la médula ósea, el agujero de nutrición, una arteria nutricional, el entiosto y el periosto. Esas son las partes básicas del hueso. Los tipos de huesos, como les decía, entonces hablamos de largos, hablamos de planos, sesamoideos, los cortos y finalmente los irregulares, que los encontramos ¿en dónde? En nuestra columna, ¿sí? Bien. Dentro de esta parte anatómica básica, entonces, importante, estas son articulaciones fijas, como las que encontramos en el cráneo como tal, ¿cierto? Hablamos de las subdivisiones de la columna, como por ejemplo las vértebras y demás, articulaciones mesféricas dentro de lo que son el hombro, el esternón, que finalmente es la guía para poder empezar a hacer también esos soportes vitales básicos para colocar los electrodos de la manera correcta. Hablamos también del radio y del cúbito, fémur, entonces en piernas, el peroné, que también entra como hueso largo, articulaciones como tal, las tibias y la pelvis, que serían pues como los huesitos planos. Bien, dentro de esas funciones principales del sistema es entonces soporte, protección y finalmente producción. Sí, dentro de este sistema finalmente es proporcionar ese soporte, esas estructuras que tenemos dentro de nuestro cuerpo humano. Dentro de todo eso, entonces también nos sigue lo que son cartílagos, tendones y ligamentos, que esos cartílagos, perdón, es el tejido elástico que carece de vasos sanguíneos y los tendones son los tejidos fibrosos que conectan los músculos con los huesos. Y los ligamentos son esas banditas o lazos compuestos con fibras resistentes que unen esos huesitos entre sí. Bien, la frecuencia respiratoria, entonces vamos a hablar de ese soporte vital básico, conociendo toda esa parte de los signos vitales.
Dentro de esta parte, la frecuencia respiratoria en el adulto va entre 12 a 20 respiraciones por minuto, ¿sí? Que eso sería como lo normal. Y dentro del bebé, entonces sería entre 30 y 60 respiraciones por minuto. Uno a veces con los niños lo que hace siempre es mirar siempre y con adultos y demás, cómo esa parte de la parte abdominal se eleva, ¿cierto? Ahí sabemos qué tipo de si tenemos una buena respiración o no. Dentro de la tabla de referencia, entonces tenemos en recién nacidos entre 30 y 80, lactante del menor entre 20 y 40, niños entre 2 a 4 años entre 20 y 30, niños de 6 a 8 años entre 20 y 25 y adulto empieza a hablar de 15 a 20 respiraciones por minuto. ¿Sí? Bien, entonces, presión arterial, entonces hablábamos finalmente que es la tensión ejercida por la sangre que circula a través de esas paredes de los vasos sanguíneos y finalmente contribuye a un primer signo vital, ¿sí? Entonces hablamos de sístole y diástole. Sístole es la contracción y diástole es la relajación. En la sístole vamos a ver la salida de la sangre por los vasos y en la diástole es la entrada en el corazón. Entonces, por eso vemos acá la imagen. ¿Listo? Bien, dentro de esa parte del tensiómetro, por eso siempre vamos a evaluar sístoles y diástoles. ¿Cómo es que estamos? Entonces hay una caracterización de esta frecuencia como tal de la presión arterial. ¿Cuándo es normal? Menos de 120, ¿sí? Sistólica y diastólica hablamos de 80. Elevada entre 120 y 129 y menos de 80. Presión arterial alta entre 130 y 139, diástole entre 80 y 89 y ya hablamos de presión arterial alta elevada a nivel 2, que sería de 140, que es la más alta, a 90, que es la más alta dentro de la diástole. 140 y 90 ya estamos con un paciente crítico. Crisis de hipertensión, ya estamos más de 180 y diástole más de 120. 180, 120 ya es paciente muy crítico, necesita ya persona asistencial médica, ¿sí? Bien, entonces, de acuerdo a todas esas características que hemos visto, entonces hablamos de los pulsos de presión arterial, ¿dónde los vamos a encontrar? Entonces hablamos en la parte temporal, sobre la área de la 100, esta partecita de acá, hablamos del axilar también, que es debajo del brazo y dentro de esa rotación externa, y vamos a colocar también la opción de los dos deditos. ¿Cuáles dos deditos? Dedo 2 y 3. La carótida, pues que sería entonces en ambos lados de la tráquea, hablamos de la subclavia, que es encima de la clavícula, es otra opción también de la toma de la presión arterial. Hablamos de la parte femoral, tibial posterior, que eso es uno de los, a mí me parece un poco más complejo identificarla como tal. La femoral, también hablamos también de lo que es el pie, pedia y poplitea, que también es la otra opción detrás de la rodilla. Son formas de encontrar todos esos pulsos de la presión arterial. Algunas de las que más se utilizan, entonces hablamos de la temporal, del axial y de la carótida. Hablamos también entonces de la humeral, que es la más conocida, y otra que también es muy utilizada es la subclavia. ¿Listo? Dentro de esos signos vitales, entonces encontramos que pulso, respiración, temperatura y presión arterial. Eso es lo que nos va a ayudar a evaluar el estado general de esa persona, ¿cierto? Que sí esté en función básica de ese cuerpo, que lo más necesario que identifiquemos si esté correcto. También estos signos vitales son también llamados los signos cardinales. ¿Sí? Eso es otro concepto. Dentro de esos indicadores nos va a identificar todos esos estados fisiológicos y también nos va a dar un ítem sobre cómo están esos órganos vitales, porque nos van a identificar cómo está entonces el cerebro, el corazón y por supuesto los pulmones, ¿cierto?
Dentro de esos signos vitales, entonces hay que identificar cómo hay una expresión de esos cambios funcionales del organismo. Entonces, cómo está respirando la persona, el tipo de temperatura, sí hay que utilizar inmediatamente digamos, el desfibrilador automático, ese soporte básico vital, ¿cierto? Bien. En esos signos vitales, entonces recordemos, entonces presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y el tema de la temperatura, ¿cierto? 36.5 grados sería entonces ya ahí en adelante. Vamos a empezar a identificar que se evalúa ese tema, digamos, de tener una temperatura corporal incorrecta. Que eso también finalmente afecta el sistema del organismo como tal. ¿Eh? Entonces, estos son como referencias finalmente los valores normales de la oximetría. También podemos tener dentro del botiquín de primeros auxilios la parte del oxímetro y estaríamos entre 95 y 100%, sería pues como lo ideal. Hablamos entonces de temperaturas 36.6 grados centígrados, entonces tenerlo de manera correcta. Los latidos como tal serían entre 60 y 90, sería la frecuencia cardíaca. Los valores normales frente al adulto entonces sería de 15 a 20 respiraciones por minuto. El tema de respiración, presión arterial entonces sería entre 120 a 129, que sería la sístole, y la diástole entre 80 a 84. Esa es como la conclusión final. Los signos vitales entonces, frecuencia, presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación del oxígeno. Ideal también tener glucómetro para identificar también sus rangos, pues que sea, muchas veces son desmayos y muchas veces tiene que ver con el tema del azúcar, la glicemia y demás, ¿cierto? Y por supuesto la temperatura. ¿Ven? Que ya en cuanto a la pérdida de temperatura, pues se puede tener en cuenta dentro de esos botiquines digamos, el termómetro que es digital, que también toca la temperatura como tal. Entonces es importante también tener ese tipo de herramientas dentro de sus botiquines de primeros auxilios. Esto viene con esa tendencia desde lo que fue el COVID. Entonces hemos también mejorado esos elementos frente al botiquín de primeros auxilios. Las técnicas, entonces, finalmente para tomar el pulso, como lo vimos, entonces hay muchas formas donde encontrar ese pulso como tal frente a lo que es la frecuencia como tal. Es importante encontrar el número de veces por minuto para poder identificar realmente si la persona está bien o mal o está en crisis. ¿Sí? Importante también tener ese manual que acabamos de verlo, tenerlo también en sus botiquines de primeros auxilios. Dentro de esa valoración primaria, entonces, cuando ya identificamos que el paciente sufrió cierta, digamos, problema, caídas, en fin, vamos a identificar siempre con ese tono de serenidad, de calma, de transmitirle esa calma a esa persona que está finalmente afectada en esa salud, actuar rápidamente, hacer la activación de la cadena de socorro, dominar siempre la situación y por supuesto evite el pánico, porque finalmente entonces vamos a entrar en pánico al paciente. Listo, entonces la técnica del ABCDE que hablábamos anteriormente, finalmente eso hace parte de esos protocolos de primeros auxilios, finalmente hace parte fundamental de esa valoración inicial, va a ayudar a identificar el tipo de lesiones, cuáles son las afectaciones que está colocando en riesgo la salud de ese paciente o de esa persona afectada, y vamos a empezar a identificar que vamos a abrir la vía aérea, ese control cervical, por supuesto teniendo las herramientas necesarias. En caso de no, pues hay que hacer una improvisación de esas herramientas y finalmente ser lo más, digamos, lo más limpio que se pueda dentro de ese proceso. A ver, vemos la ventilación, la ventilación, se es cómo está la circulación y control de las hemorragias, si hay hemorragias o no, entonces hay que empezar a desarrollar entonces un elemento que no sea un torniquete para poder a comprimir lo que más se pueda ese control de esa hemorragia. ¿Listo? El déficit, cuando hablamos entonces del déficit, es cómo están esos signos vitales que acabamos de ver y qué tipo de exposiciones hay, ¿sí? Si hay otros elementos que ingresaron al cuerpo o no, ¿sí? Bien. ¿Y cómo hacer el control de los mismos? Por supuesto, nunca retirar. Siempre es
asegurarlo para que él no tenga otros movimientos y genere mayor daño en la persona. Entonces, esa técnica del ABCDE es un tratamiento que finalmente se generó para prevenir el desarrollo de otras lesiones secundarias. Sí, finalmente hay que actuar rápido, trasladar al centro médico a esa persona como tal. Entonces, vía aérea, respiración, identificamos la circulación. Y finalmente, después del 2010, surgen otras tres, que es la circulación, la vía aérea y la respiración. Entonces, siempre lo que vamos a hacer es siempre identificar, mi cabeza debe estar en dirección hacia el resto del cuerpo para poder ver frecuencia respiratoria, empezamos a hacer toma de frecuencia cardíaca, identificamos cómo está la persona respirando, también si hay afectación a la salud frente a otros elementos que ingresan al cuerpo de la persona. Entonces, vía aérea, respiración, entonces vamos a tener en cuenta restricción, si se mantiene una restricción de ese movimiento de espinal y control adecuado de esa columna cervical. Dentro de la respiración, tener toda esa identificación de, digamos, de afectación regulatoria, ese paso finalmente de lo que es abrir y cerrar el pecho. Entonces, identificamos el PACO2, que significa el CO2 que está exhalando esa persona, ¿cierto? Circulación, entonces hablamos de que cómo está esa circulación, si hay hemorragias, si no hay hemorragias y demás. El déficit neurológico, entonces por eso es que es importante preguntarle cómo se llama, qué edad tienen, que si recuerda qué día es hoy, qué estaba haciendo y demás. Claro está, si el paciente está, digamos, consciente. Y finalmente, si no está consciente, entonces hay que identificar también con los ojitos el estado de dilatación de la pupila, si hay midriasis o no. Y la exposición de ese paciente, cuando se habla de esta parte de exposición, es retirar esa parte de vestimenta que esté obstruyendo esa parte de esos signos vitales, ¿cierto? Y hay que comprometer o que no se comprometa, perdón, la vida de esa persona que está lesionada. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del ABC de las emergencias, entonces comprobar cómo está la vía aérea, las aspiraciones, las secreciones, si tenemos el collar cervical como tal, si la persona está consciente o no. La frecuencia respiratoria, cómo se expande ese tórax, cómo ingresa el oxígeno, si respira, si tiene heridas y cómo, si ya identifiqué las heridas, entonces cómo voy a hacer la técnica de compresión. En la parte de la circulación, entonces hablábamos de buscar todas esas hemorragias, controlarlas y obtener una vía periférica como es lo que está pasando con la persona. Vamos a identificar el pulso, cómo vamos a tener el tema de la temperatura, el color de la piel y demás, y por supuesto seguir en búsqueda de hemorragias o hematomas. Y finalmente, cuando hablamos del déficit neurológico, entonces esa apertura ocular, como les venía diciendo, esa respuesta verbal a las preguntas que se le haga y esa respuesta motora, que también podemos presionar la uñita de la persona. ¿Listo? Exposición de zonas afectadas, entonces cuando hablamos de la exposición es cubrir y prevenir en caso de que esté sufriendo o atravesando algo sobre temperatura. Entonces si tenemos hipotermia como tal, ¿cierto? Entonces dentro de ese botiquín de primeros auxilios está entonces la cobijita térmica. Esa evaluación finalmente es identificar el estado de conciencia, evitar la manipulación excesiva innecesaria, solo una persona que se encargue de hacer esa parte de evaluación, si hay hemorragias o no. La persona no debe estar lo que menos tiempo se pueda tener dentro de esa zona de, digamos, de impacto o zona de la emergencia. Y no mover la persona si no es necesario. Entonces, siempre es importante tener las herramientas antes de moverlo, sino esperar el sistema de socorro. Cuando hablamos de esa observación al lesionado, es identificarle su postura, las expresiones, digamos, el temperamento y el estado de conciencia.
Entonces hay que ser muy del detalle, identificar de manera muy detallada todas sus extremidades, cómo están, la temperatura, si hay edemas de fácil momento de identificar, si hay masas, si hay otras heridas, si hay observación también de las vísceras o exposición de vísceras, entonces también hacer un tema de malladito a través de también de unos elementos como son las gasas y demás, para comprimirlas y no permitir que ellas estén sueltas como tal. Y identificar si tenemos órganos comprometidos. Entonces, siempre se identifica, se evalúa, se ve cómo está haciendo esa respiración la persona, se toma el ritmo cardíaco y por supuesto se eleva la barbilla para evitar entonces posteriores daños a la persona. Eso serían entonces el tema de los pasos del RCP. Entonces siempre vamos a hacer apertura de lo que es la vía aérea para hacer entonces entre 20 y 30 compresiones por minuto. Si nos cansamos, cambiamos de personal. La idea es que esas compresiones no paren. Siempre vamos a hacer 30 compresiones. Entonces, la posición del cuerpo, cómo va, también debemos de tener en cuenta los brazos, la presión ejercida debe estar en la mitad de lo que es el pecho, por eso se hace una cruz invertida que puedan ustedes colocar entonces este tema de lo que es la mano y poder hacer la compresión de manera correcta. ¿Listo? Entonces siempre vamos a hacer esas compresiones, ¿sí? Finalmente se enlazan las manos, como la podemos ver acá en la imagen, ¿sí? Se hace una frecuencia, ese circuito es de 100 a 120, por eso les decía que 30 compresiones y 2 ventilaciones como tal, por eso es importante tener la herramienta de ventilación. Como ven en el ejemplo, entonces siempre cuando tenemos varios recursos humanos en el desarrollo de ese apoyo dentro de esa atención, entonces uno hace las compresiones 30 y cuando se termina el ciclo de 30, entonces vuelve la persona a ventilar. Entonces son un ciclo de 120 compresiones como tal. ¿Listo? La posición del cuerpo, las manos son las que deben de llevar finalmente digamos, la fuerza como tal para ese esternón, ¿sí? Entonces, analizar el ambiente, el estado de conciencia, pedir asistencia médica inmediata, comprobar cómo se respira, posición correcta, frecuencia, valoro y hago una recuperación final del paciente. ¿Listo? Vamos a terminar entonces la sesión en línea con la técnica del RCP. Lo dicho, lo primero, comprobamos que la zona está segura, nos hemos acercado al lugar, hemos comprobado de que están llamados los servicios de emergencia y, importante, comprobamos que el paciente realmente está inconsciente. ¿Cómo lo hacemos? Recordad, vamos a la zona de los hombros y oiga, ¿se encuentra bien? Si el paciente veis que no responde, lo importante es pedir ayuda para que no hagáis estas maniobras solos. 2. Mano en la frente, ¿vale? La vamos a pegar como si tuviéramos locite, ¿vale? Y echamos la cabeza hacia atrás, ayudándonos del mentón. La mano en la frente, sujeta y pegada. Con esta maniobra abrimos la vía aérea. Y ahora lo que tenemos que hacer es, recordar, ponemos nuestro oído a la altura de su boca y nariz, mirando hacia el tórax y tenemos que ver cómo se expande el tórax. Oír la respiración y sentirla. Máximo tiempo que vamos a perder en esto serían 10 segundos. Y tenemos que oír respiraciones buenas, es decir, que inspire y que expire. Si no oímos ninguna cosa de estas, consideraremos que el paciente no respira. Si oímos, es que el paciente sí que respira. Si el paciente sí que respira, lo ponemos en posición lateral de seguridad. En caso de que el paciente, como habéis visto, tras 10 segundos no respira, vamos directamente a decirle a alguien que llame al 112 por si acaso no se ha hecho, que el paciente no respira y que si tenemos acceso a un desfibrilador externo matemático nos lo traiga, si sabemos manejarlo.
Y vamos a manejarnos siempre en el centro del pecho, donde se cruza la línea intermamilar con el esternón, ponemos un talón. El otro talón lo ponemos encima. Nos damos, ponemos los brazos rígidos, brazos que no doblamos, brazos que no se botan y veis mis hombros que están paralelos a la víctima. Así hacemos una compresión en el tórax aproximadamente sobre 5 centímetros. A un ritmo de 30 compresiones, 2 insuflaciones. De esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cuando hacemos las 30 insuflaciones, de nuevo, tiramos la cabeza hacia atrás, con la mano que está en la frente, cerramos la nariz y abarcamos toda la boca del paciente. Una insuflación, 2 insuflaciones. Si por cualquier motivo se desconoce la técnica de hacer las insuflaciones, se desconfía o no transmite una seguridad para vosotros, no hacemos insuflaciones y seguimos constantemente haciendo masaje cardíaco hasta que llegue, la ayuda especializada. Y así, repito, hasta que llegue la ayuda o nos traigan un desfibrilador externo semiautomático. Bueno, entonces hay otras maniobras que se implementan, como en caso de obstrucción de vía aérea por alimentos, por elementos, esto pasa mucho con los niños, entonces la maniobra de Heimlich. Y esa maniobra, pues si no respira, no puede hablar, no puede emitir sonidos, si está débil, la piel tiene un tono azulado, si se le rodea el cuello con sus manos, entonces lo que vamos a identificar es la posición del paciente, vamos a colocar la mano en forma de puño y la otra la abraza para poder darle también entre lo que es en la parte superior del abdomen como tal. Y empezamos, entonces vamos a identificar que no esté al lado, sino debajo de las costillitas y en la mitad de lo que es nuestro abdomen, y lo que vamos a hacer es presionarlo hasta que salga el elemento que está obstruyendo la respiración. Entonces, equipos que son necesarios para tener dentro de sus botiquines: el tensiómetro automático donde va a identificar la sístole y la diástole, el oxímetro para identificar cómo está la saturación de oxígeno y el termómetro. Por supuesto, el desfibrilador automático cuando el personal esté formado, capacitado, certificado en esta manipulación del desfibrilador automático. El desfibrilador automático restaura ese latido normal, llega a ser nuevamente ese pulso al corazón y finalmente empieza a parar ese paro cardíaco que tiene la persona. Tipos de desfibriladores, hay muchos, dependen de los fabricantes, pero lo más importante es tener el punto seguro de soporte vital básico. Esto le aplica absolutamente todo. ¿Qué tiene un soporte o un parte de desfibriladores? Tiene el encendido automático. Hay unas conexiones con unos parches. Los parches también además tienen la opción donde van ubicados, muchos de ellos. Tiene el botón de descarga y tiene la pantalla de órdenes visuales. Por supuesto, él siempre va a tener un altavoz. Esto es de los últimos que hay. Siempre debemos de formarnos y capacitarnos para ese uso de ese desfibrilador. Hay entonces el botón de ayuda con RCP, el botón de descarga, los cartuchos o electrodos, y finalmente hay que hacerle mantenimientos preventivos y correctivos a este tipo de elementos que finalmente me van a ayudar a ese soporte vital básico como tal. ¿Listo? Hasta acá sería entonces nuestra clase. Si alguien tiene algo más para agregar, bienvenido, y si no, pues entonces sería entonces que todo el tema fue comprendido. ¿Alguien más para agregar o todo está comprendido? Todo está comprendido, profe.
Está comprendido. Muy bien, chicos, entonces recuerden, última sesión en línea el próximo 5 de diciembre. Que tengan una feliz tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, feliz tarde.